Más adelante en KTVB en español, renuevan guías de nutrición para los siguientes 5 años, priorizando la proteína y reduciendo los granos. Pero ¿cómo es que impacta su nutrición y bolsillo? Le contamos. Y oficialmente, la propuesta para eliminar la Comisión de Asuntos Hispanos de Idaho fue rechazada. Pero, ¿qué se habló en el Capitolio antes de que se tomara la decisión final? Aquí le tenemos los detalles. Y la inversión va de salida y regresan los cielos más despejados, pero ¿cuánto tiempo se quedará ese sol? Les cuento en solo minutos. Gracias por estar con nosotros. Con esto damos comienzo a su noticiero local. Muy buenas tardes, mi nombre es Brenda Rodríguez y gracias por sintonizar su noticiero local, KTVB en español. Esta tarde comenzamos con una actualización de gran importancia para la comunidad. Un estudiante fue atropellado ayer en la ciudad de Caldwell, cerca de la preparatoria Caldwell High, en la intersección de las calles Indiana y Larch. Autoridades informan que el estudiante no sufrió heridas graves, pero fue trasladado al hospital como medida de precaución. El conductor del vehículo recibió una multa de manejar de manera distraída. Pohanka? No. Representative Bingham? No. Representative Church? No. Representative Hawes? No. Motion fails 7-7. La propuesta para eliminar la Comisión de Asuntos Hispanos de Idaho no avanzó. Esto fue rechazado ayer en el Comité de Asuntos Estatales de la Cámara de Representantes. Y como lo hemos informado previamente, la medida fue presentada por la representante Heather Scott tras varios meses de debate sobre el financiamiento y función de la comisión. Quienes apoyaban la eliminación cuestionaban el uso de fondos públicos y aseguraban que la comisión duplica servicios que son ofrecidos por organizaciones sin fines de lucro como la Cámara Hispana de Comercio de Idaho y la Fundación Hispana de Idaho. Y por el otro lado, quienes se oponían argumentaron que la comisión cumple un papel clave entre los líderes estatales y la comunidad hispana en Idaho. Con la votación de ayer, no habrá cambios a la Comisión de Asuntos Hispanos de Idaho en este momento. Y en otros temas del tiempo, una tormenta peligrosa está a punto de impactar a más de la mitad del país con una combinación de nieve y hielo que podría ser histórica. Nos acompaña nuestro experto del tiempo, Héctor Mendoza. Y Héctor, ¿qué nos puedes decir sobre este tema? Van a haber más de 170 millones de personas afectadas y como mencionaste, más de la mitad del país van a estar afectadas y hemos visto bastantes, ya desde hace la semana pasada hemos estado viendo temperaturas que han bajado demasiado, se va a ver bastante nieve, se espera que para terminar el fin de semana se puede ver de un pie o más llegando hacia el lunes, pero ahí no termina esta tormenta, aunque sí salga la tormenta ya que entremos hacia el lunes, estas temperaturas muy frías van a continuar a afectar a ciertos lugares, ya que estamos viendo que estos fríos llegan de menos de 0 grados, como 28 bajo cero en varios lugares, y por eso es que estamos monitoreando todos los impactos que vamos a ver aquí en nuestro sistema. También hemos visto que aire muy helado entra desde el norte. Eso va a chocar con esta humedad y ya se está viendo ese impacto que se ve por New Mexico, también que se ve por Texas, y eso va a continuar a traer bastantes nieve y eso va a ser destructivo y eso va a ser algo de poner mucha importancia. Mucha gente se le han avisado que vayan a comprar sus mandados y que hagan todo antes porque las condiciones en las carreteras van a estar muy peligrosas y este va a ser el sistema que va a seguir mandando esa humedad y por eso es que tenemos bastantes vigilancias, tenemos advertencias, tenemos avisos en muchos lugares. Aquí ve bastantes colores y eso es lo que significa las temperaturas más heladas y también las tormentas que se pueden ver. Y entrando hacia Nueva York van a ver ellos un récord en el sentido de tanto nieve que van a ver en más de 4 años. Solo eso que los espera en muchos lugares en esos lugares y también puede afectar vuelos que van a salir de aquí de nuestra región hasta otros lugares. Por eso tiene que estar muy consciente que se pueden cancelar ciertos vuelos. Esté atento con eso, pero hablando del clima aquí en Idaho es totalmente diferente. Vamos a ver condiciones secas, no vamos a ver bastantes vientos y no nos espera bastante nieve, ni tampoco vamos a ver
precipitación y por eso es que nosotros nos vamos a mantener de esta manera. Pero hemos tenido una semana lleno de nubes, pero eso va a cambiar ya que entremos nosotros hacia el domingo, ya que vamos a ver un poco más de ese sol y también vamos a ver que empiezan a incrementar las temperaturas, pero se mantienen en los bajos 30 hasta el jueves que viene. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos presentó las nuevas guías alimentarias para los siguientes 5 años con una pirámide nutricional muy diferente a la que estamos acostumbrados a ver. Gabriela López nos tiene el reportaje completo. Las recomendaciones incluyen dar prioridad a las proteínas como la tuna y las grasas naturales, así como también disminuir los granos como las pastas. Pero, ¿qué es lo que esto significa para su nutrición y su bolsillo? Tras varias décadas, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos presentó un cambio radical en sus guías alimentarias. Fuimos a un visual, un modelo de un plato que se llamaba mi plato, My Plate, a el triángulo que está al revés. La nueva pirámide invertida le da la prioridad a las proteínas y los lácteos. Un cambio que ha generado debate entre los profesionales de la nutrición. Ahora, viendo este triángulo, la gente de verdad no va a entender cuáles son los alimentos que hay que comer en variedad, ¿verdad? Sí, proteínas siempre necesitamos, vegetales, pero también, por ejemplo, los granos integrales y los legumbres aportan mucha fibra y micronutrientes y eso no se ven tanto en el nuevo triángulo. Los Estados Unidos enfrenta una emergencia nacional de salud. Casi el 90% del gasto en atención médica se destina al tratamiento de enfermedades crónicas, muchas de ellas relacionadas con la alimentación y el estilo de vida. Más del 70% de los adultos estadounidenses tienen sobrepeso u obesidad y casi 1 de cada 3 adolescentes presenta prediabetes. Ante esta realidad, uno de los principales desafíos es el económico, con la inflación afectando el precio de los alimentos y específicamente el de las carnes. Es enfocarnos en escoger esas comidas que están en promoción. Comer saludablemente no quiere decir que tenemos que gastar un montón de dinero. Para residentes como Jesús, otro reto es cómo adaptar estas guías sin renunciar a sus platillos culturales. Guisados mexicanos, típico de México, no sé, costillas en salsa verde, salsa roja, es lo que comemos. Y es precisamente ahí donde los expertos coinciden. Un pedazo de torta, ¿verdad? No quiere decir que nos va a dar toda la nutrición, pero igual lo podemos disfrutar. No se trata de eliminar la comida tradicional. Es parte de quién somos, es parte de nuestra nutrición. Estas guías no mencionan las comidas culturales. Disfrutar de la comida, o sea, disfrutar de los alimentos es parte de la salud también, muy importante. Un mensaje que resuena con Jesús, quien reconoce que el problema no está en los platillos que comemos, sino en las porciones. Porque normalmente como mexicanos exageramos en la comida, comemos demasiado. Entonces es bonito comer todo lo típico de México, carnes asadas, salsa en chicharrón, todo, pero... Y como dijo la nutrióloga Bouvier, el objetivo no es dejar de consumir nuestros platillos culturales, sino de consumirlos y disfrutarlos con moderación y balance. Reportando desde Boise, Idaho, yo soy Gabriela López para KTVB en español. Si gusta aprender más sobre las guías de nutrición, puede visitar la página de web realfood.gov. El enlace también lo puede ver en su pantalla y en nuestro sitio web que es ktvb.com/español. Cambiando de tema, bomberos de Boise advierten a la comunidad que no tire a la basura artículos con baterías de ion del litio, como vapeadores, celulares o herramientas. Estas baterías pueden causar incendios al ser compactadas. De hecho, ayer por la mañana, un vapeador desechado incorrectamente provocó un incendio en un camión de basura. Afortunadamente, nadie resultó herido. Recuerde que estos artículos pueden desecharse gratis en los centros de materiales peligrosos en la ciudad de Boise. En Caldwell arrestan a un chofer de autobús escolares por delitos graves relacionados con menores. El fiscal general de Idaho, Raúl Labrador, informó que Jeremy Wakely, de 42 años, enfrenta
4 cargos de posesión y un cargo por distribución de material de explotación sexual infantil. Wakely trabajaba para la empresa North America Central School Bus, encargada de contratar conductores para escuelas del estado. Y tras el arresto, la compañía confirmó que el empleado fue suspendido y que está colaborando plenamente con las autoridades. La policía de Caldwell ayudó con este arresto, pero la investigación principal está en manos del Grupo Estatal de Crímenes de Internet contra Menores, que podría revelar más información en los próximos días. Por ahora, las autoridades aseguran que no existe evidencia de que estudiantes locales o miembros de la comunidad escolar hayan sido víctimas. Si usted vive en la ciudad de Boise, esta información es de gran importancia. A partir del 1 de febrero, la ciudad actualizará su sistema de pago de facturas de servicios públicos. Nuestra reportera Gabriela López nos acompaña más con este tema. Y Gabriela, ¿qué nos puedes decir sobre este tema? Claro, Brenda, se esperan cambios radicales para mejorar el sistema de pago en la ciudad de Boise. Esto quiere decir que todos los usuarios deberán crear una cuenta nueva para continuar utilizando las opciones actuales de pago en línea y pagos automáticos de sus facturas de servicios públicos de la ciudad. Además, este nuevo sistema busca facilitar la navegación de pagos y ofrecer servicios más modernos. Esta nueva plataforma es más segura y eso es muy importante para todos los residentes, pero además también ofrece nuevas alternativas. Entonces, si la gente que quiera pagar a través de PayPal o Venmo o Apple Pay, ahora son opciones que sí pueden elegir. La ciudad de Boise enviará información adicional por correo electrónico a todos los clientes y compartirá instrucciones paso a paso en el sitio web de la ciudad a finales de este mes. Para instrucciones en español, simplemente seleccione Translate en la página web de la ciudad. Para asistencia telefónica en español, llame al 208-608-7460. Y es importante saber que este cambio afecta a los residentes que pagan sus facturas de la ciudad a través de la plataforma en línea o en pago automático. Si usted está pagando a través de cheque y recibe su factura a través del correo, no tiene que cambiar nada. Brenda, regreso contigo. Sí, bueno, Gabriela, y también es bueno que tengan esos recursos para los que tengan preguntas o no saben cómo navegar este sitio web. Muy importante ahí. Gracias, Gabriela. Atención conductores, a partir de hoy la I-84 en dirección oeste estará cerrada durante la noche entre los intercambios de 10 Mile y Garrity. El Departamento de Transporte de Idaho informó que habrá desvíos toda la noche a partir de las 10 de la noche a 6 de la mañana hasta el próximo lunes. Los carros deberían salir de 10 Mile y tomar la carretera Franklin como ruta alterna hacia Garrity en ese espacio. El cierre se debe a los trabajos de construcción del intercambio entre la I-84 y la carretera estatal 16. Bienvenidos a Deportes y arrancamos de este segmento con baloncesto masculino de preparatoria y el mejor enfrentamiento de la noche del martes fue Centennial recibiendo a Owyhee. Ambos equipos en la cima de la tabla, ambos lucen como los mejores del estado esta temporada, pero este partido no salió de control, se salió de control rápidamente. Centennial empezó lento y Owyhee aprovechó. Los Storms tienen un tamaño impresionante, consiguiendo lo que quisieron cerca del aro, y no importó lo que los Patriots intentaron contra los Storm, ellos siempre tuvieron respuesta. Owyhee gana por 20 puntos, 73-53, dándole a Centennial su segunda derrota de la temporada, la primera en conferencia. Y ahora pasamos a Capital recibiendo a Kuna. Los Cavemen arrancaron fuerte en la primera mitad haciendo las jugadas grandes y construyendo una ventaja de 15 puntos, pero los Eagles subieron la intensidad en el tercer cuarto y recobraron la diferencia. En un abrir y cerrar de ojos, de repente los Eagles reaccionaron con fuerza y tomaron la delantera y lograron mantenerse al frente y cierran el partido con 2 tiros libres y se llevan la victoria 61-59. Y aquí un resumen rápido de otros partidos del martes por la noche. En 4A, Coal Valley vence con autoridad a Weiser 67-41. En el 5A, Bishop Kelly gana por amplio margen a Nampa por 27 puntos. En el Valle Mágico, Twin Falls supera
a Burley 57-45 y en el 6A Timberline se impone en un duelo cerrado en Eagle 57-51 y en el 2C Boise gana de visita ante Ridgeview 63-71 y cerramos con Meridian venciendo a Mountain View 76-58 y ese fue su resumen del baloncesto de preparatoria. Y tenemos grandes noticias para Idaho. 5 atletas más de Idaho se dirigen a los Juegos Olímpicos del Invierno 2026. El originario de Boise, Sammy Smith, el nativo de Haley, Chase Josie, Breezy Johnson de Victor, Idaho, y Richard Sargent y Joe Steele Hagenbuch de Ketchum competirán por el equipo de esquí y snowboard de los Estados Unidos en Milán Cortina. Sam Smith está programada para hacer su primera aparición olímpica. La graduada de Boise High es una atleta multideportiva, ya se ha destacado por ganar durante su etapa en Boise High School. Smith fue 2 veces jugadora del año Gatorade en Idaho de fútbol, pista y cross country. Actualmente asiste a la Universidad de Stanford donde juega fútbol y recientemente ayudó a llevar a los Cardinals a un subcampeonato nacional en diciembre y cuando no está haciendo eso, está en las montañas esquiando para el equipo de Estados Unidos. Y buenas noticias para los amantes de la nieve en McCall. Los artistas se encuentran trabajando para dejar listas las esculturas de hielo del Carnaval de Invierno que arranca el próximo fin de semana. El Carnaval de Invierno de McCall se va a estar celebrando del 30 de enero al 8 de febrero, así que todavía hay mucho tiempo para planear su visita a McCall. Y mucha gente estaba bien preocupado porque no había bastante nieve, Sí. las temperaturas estaban demasiado calientes, pero se está dando que sí se llegó la nieve. No ha llegado en las últimas semanas, pero sí está el frío. Ok, entonces nada de qué preocuparse ahorita. No, la gente va a poder formarlos, se quedan así en su forma porque está bien helado allá en las montañas y esto se va a poder disfrutar. Pero normalmente los que van a visitar ven bien mucha nieve así alrededor de las calles, ¿verdad? ¿Todavía se va a ver así o...? Para darle un ejemplo, si va usted a Bogus, llega a la cima de la montaña y se ve verde. Ah. Y es el problema que mucha gente, ahí en Bogus por lo menos ellos hacen nieve artificial, so ellos siguen abiertos, pero otros lugares están un poco preocupados por tener que tal vez cerrar un poco más temprano o tener que limitar lo que pueden hacer las montañas. Ok, entonces nada de qué preocuparse, pueden ir a este evento que es Y a disfrutar. Y a disfrutar. ¿Nunca he ido? ¿Has ido? No, nunca he podido ir, pero... Tienen que ir. Tenemos que ir todos. Bueno, para más noticias en español visite nuestro sitio web ktvb.com/español. Y también síganos en nuestra página de Facebook KTVB en español.